atravesando también. Ok. Creo que es tú el que se está Sí, atravesando. seguramente. Ahora, bajamos la cabecita. Ahora. Vamos a dar inicio a la siguiente conferencia magistral, por favor. Muy bien. Esta conferencia magistral está a cargo de la doctora Fernanda Samaniego Bañuelos, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El título de su charla es La filosofía del tiempo, cientificismo versus existencialismo. Voy a hacer una pequeña semblanza de la doctora Samaniego. Al terminar la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada, comenzó a especializarse en Filosofía de la Ciencia. Durante su primera maestría en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, 2004-2006, desarrolló una investigación sobre realismo y la causalidad en mecánica cuántica. Poco después de obtener el grado de maestra, fue profesora asistente de la doctora Ana Rosa Pérez Ranzans en el curso de licenciatura Filosofía de la Ciencia. Más adelante estudió una segunda maestría en Filosofía e Historia de la Ciencia en la London School of Economics, 2006-2008, donde se tituló en una tesis sobre fundamentos de la mecánica estadística. En ese mismo año, 2008, se incorporó como doctoranda al grupo de investigación Métodos de Inferencia Causal y Representación Científica, que dirigía el doctor Mauricio Suárez en la Universidad Complutense de Madrid. En esa universidad realizó sus investigaciones doctorales sobre explicaciones intervencionistas del incremento de la entropía. En diciembre de 2011 obtuvo el grado de doctora con 2 distinciones, mención europea y cum laude, regresando a México para realizar una estancia postdoctoral para el fortalecimiento de la docencia en el posgrado en Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Durante dicha estancia impartió más de 5 cursos a nivel de posgrado. Desde enero de 2015 es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también imparte las asignaturas de Filosofía de la Ciencia, Filosofía del Lenguaje e Introducción a la Investigación Filosófica en la licenciatura de Filosofía del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED. Con ustedes, la doctora Fernanda Samaniego. Hola, pues primero que nada quiero agradecer a todo el equipo de este evento, en particular a mí me invitó José Luis, pero bueno, he visto que es un equipo que ha puesto mucho empeño y estas siglas del SUAYED, o sea, yo trabajo en la UNAM en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, eso significa, y para mí ha sido muy enriquecedor estar aquí con ustedes, porque además de todo mi trabajo en Filosofía de la Ciencia, también fui profesora 2 años en la preparatoria donde yo estudié, fui profesora de física, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dron que nos mostraban el día de ayer, o un montón de cosas, pues hubieran sido herramientas maravillosas, ¿no?, para compartir el conocimiento con los chicos. Lo que les voy a contar el día de hoy es la investigación que estoy desarrollando actualmente. Es work in progress, es decir, que no les vengo a dar así como el resultado final, sino más o menos plantear un problema y creo que voy a abrir más preguntas de las que voy a cerrar, ¿no? Pero ese es el objetivo el día de hoy. En particular me estoy dedicando a la filosofía del tiempo. Llevo pues ya un buen rato estudiando diferentes concepciones del tiempo en físicos y en filósofos, ¿no? Eso es lo que me da como tener los dos backgrounds. Y bueno, pues este es el título, Filosofía del tiempo, cientificismo versus existencialismo. Primero que nada me quiero tomar un minuto para que todos abramos en nuestra mente todo lo que se nos pueda ocurrir cuando leemos la palabra tiempo, ¿no? Hay
un montón de expresiones coloquiales, ¿no? Como que el tiempo vuela, como no pierdas el tiempo es oro. Y bueno, pues les dejo en silencio 20 segunditos para que vayan pensando en todas las posibilidades y yo les voy a hablar de 2 nada más. Las 2 posibilidades de las que les voy a hablar son el tiempo en la ciencia y el tiempo en la fenomenología. Diría el ponente anterior, esto suena a metafísica, ahora sí lo va a hacer. Estas son las preguntas iniciales que me estoy planteando en mi investigación. ¿Cómo podemos relacionar el tiempo físico, el del mundo, con el tiempo que nosotros experimentamos en la conciencia? ¿Son ambos susceptibles de medición y, de ser así, son inconmensurables? Y este va a ser el contenido de la charla. Primero vamos a hacer un recorrido por diferentes nociones del tiempo en la ciencia. Después vamos a ver las nociones en filosofía, en particular de Husserl y de Heidegger. Después vamos a ver la crítica existencialista al cientificismo y al final un poco de filosofía de la ciencia actual. Entonces, bueno, estas como profesores de ciencias básicas, pues quizás varias ya las van a conocer, pero vamos a hacer un breve recorrido histórico. Anaximandro, antes de Cristo, fue de los primeros en empezar a hacer mediciones con un gnomo, que es este palo, que pues es el más arcaico reloj de sol, en donde vemos que la noción de tiempo gira alrededor de los ciclos de la naturaleza, ¿no? El año es la vuelta del sol alrededor de la Tierra, el mes es la vuelta de la luna alrededor de la Tierra. Se observan ciclos en las estaciones del año y estas son como las primeras nociones del tiempo y tenemos pues ese reloj de sol. Cabe mencionar que esto es parte de la concepción que Anaximandro, filósofo presocrático y filósofo natural, tenía del universo. Él creía que el mundo era un cilindro y que todo el universo en realidad estaba lleno de fuego. Lo que pasa es que alrededor del cilindro había una capa oscura que era el cielo y los agujeros eran las estrellas. Y la luna era el agujero más grande que se cerraba y se abría permitiéndonos ver el cielo, el fuego, ¿no? Un poco después, ya después de Cristo, tenemos a Francesco Patrizzi, que lo quise incluir en el breviario histórico, aunque no sea tan famoso, porque ya él intuía que podía haber una relación entre el tiempo y la materia, cosa que hasta ahora se acepta en la teoría de la relatividad. Decía Patrizzi, cuando aplicamos a los cuerpos físicos, cuando la aplicamos a los tiempos físicos, la duración implica una relación entre el cuerpo y el espacio que lo rodea. Otro genio no tan famoso es Giordano Bruno, que hablaba de múltiples mundos posibles y de cómo en cada uno de ellos el tiempo podía correr a velocidades diferentes, ¿no? Igual una idea que ya en 1548-1600 era muy avanzada. Luego, pues por supuesto no puede faltar Galileo Galilei, que se ha mencionado aquí varias veces, su péndulo, sus aparatos de medición. Antes de él pues no existían relojes, entonces él utilizaba el pulso de su mano para medir cuánto tardaba el incenciario de la iglesia en oscilar de un lado al otro. Y esta cita no es de Galileo, es de Max Planck, pero la puse allí porque Max Planck dice que la ciencia habla de aquello que se deja medir, ¿no? ¿Y quién empezó a medir? Pues Galileo, sin duda, tiene mucha importancia en eso. Isaac Newton también fundió su visión de la naturaleza con la matematización. Antes de eso, pues Anaximandro o Aristóteles podían lanzar ideas, pero no las medían, no las aterrizaban, ¿no? ¿Qué pasa con Newton y con Galileo? Que empieza esta medición, esta matematización en las descripciones de la naturaleza. Como sabemos, la diferencia entre el tiempo newtoniano y el relativista
es que en el newtoniano no hay una relación de afectación entre los cuerpos y el tiempo, ¿no? Podemos pensar que es como un escenario en el que se están moviendo ahí los personajes, pero no hay ninguna relación entre el espacio que los rodea y el tiempo y los objetos. En cambio, en el relativismo podemos imaginarnos que ese escenario estuviera lleno de telarañas, ¿no? Que sería el espacio-tiempo, y que los cuerpos moviéndose allí lo van deformando. Entonces, por eso esta imagen me gusta para representar la diferencia. Llegamos finalmente a la concepción del espacio-tiempo que se acepta hoy en día, en la que el movimiento de los planetas pues, se puede explicar por esta deformación del espacio-tiempo provocada por el Sol. Entonces, digamos que eso serían pues, diferentes propuestas, varias de ellas aceptadas en la historia de la ciencia. Ahora nos pasamos a la fenomenología. ¿Qué queremos decir con fenomenología, con existencialismo? Queremos decir, en este contexto del tiempo, la experiencia que nosotros tenemos del tiempo, ¿no? San Agustín, en particular, decía que el tiempo necesita de un alma que lo vaya experimentando. Si no, va a ser un tiempo como sin sentido. Todo, digamos, el sentido que le damos al tiempo tiene que ver con cómo las experiencias que vivimos van dejando huellas en el alma, ¿no? Y dice, ¿qué son nuestros recuerdos? ¿Qué es el pasado? Nada más que las huellas que nos han ido quedando en el alma, y eso es lo que conservamos, lo demás se va perdiendo, ¿no? El tiempo es una sucesión de huellas en el alma. Esta es la cita de San Agustín. En particular, Husserl y Heidegger lo que hicieron fue distinguir dos conceptos de tiempo. El tiempo impropio va a ser todo lo que estuvimos viendo en la primera parte de la presentación, que son tiempos objetivos. Ellos le llaman el tiempo vulgar, el tiempo como entendido comúnmente, que es una sucesión de horas, una sucesión de instantes, y tiene la característica de que se divide homogéneamente, ya sea en segundos, minutos, horas, años o meses, pero todos los lapsos son iguales. En cambio, en el tiempo propio, en el que experimentamos internamente, los lapsos son variables, porque si estoy esperando en un hospital a que salga de una operación mi hijo, pues seguramente se va a hacer larguísimo el tiempo. Y si estoy en no sé, ¿no? En una montaña rusa, pues quizás experimento el tiempo de otra manera. Entonces los lapsos son irregulares. Y para Husserl y Heidegger, este tiempo va a ser el fundamental, el importante y el que experimentamos originalmente. El otro se puede derivar del propio, pero el principal, el más esencial, es el que vivimos nosotros. Y ambos autores entienden el presente como una mezcla de pasado y futuro, en el sentido de que es lo que ya fue, lo que ya ha sido y lo que está arribando. Eso es el presente. Entonces, por ejemplo, nos dicen los hábitos que nosotros vamos adquiriendo, los conservamos si no son útiles para algo que viene en el futuro. El futuro son las oportunidades, y si yo relaciono mi pasado con mi presente, lo voy a conservar. Si hay cosas que ya no me sirven, se van quedando atrás y se van quedando en el olvido. Entonces, estos dos filósofos existencialistas, fenomenólogos, Husserl y Heidegger, ¿qué le critican a los científicos? Pues prácticamente la ausencia del sujeto en sus nociones de tiempo, ¿no? Dice Husserl, el mundo de las idealidades de la ciencia, ¿no? Estos modelos que muchas veces son idealizaciones, ¿no? Ya nos la sabemos que no hay fricción, todas estas cosas, pues son idealizaciones, y ese mundo no puede rendir cuentas del mundo sensible, del mundo del sujeto en que transcurre nuestra vida. Las determinaciones geométricas no existirían sin el sujeto. Son significaciones ideales que encuentran su origen en la conciencia. Todas las matemáticas, todos nuestros modelos son producto de la conciencia.
Heidegger, en un tono muy parecido, dice: la naturaleza misma se determina y es producida por el trabajo científico y cómo lo vamos reelaborando. El concebir científico no podrá nunca atrapar del todo la esencia de la naturaleza. La naturaleza es ya de antemano y de develar o exponer a la naturaleza. En otras palabras, para la física, la naturaleza es inabarcable. Aquí voy a hacer relación con algo que decía ayer el doctor Mauricio dos Santos, que decía, ¿no?, que el conocimiento se genera cuando hay una necesidad de ese conocimiento, ¿no? Incluso también se puede decir en términos del lenguaje. Y yo al escucharlo, pues pensé que era muy parecido a lo que nos están diciendo aquí estos dos filósofos. Cabe resaltar que hay algunas propuestas que han nacido en cabezas de científicos que superarían la crítica que están haciendo los filósofos. Por ejemplo, el famoso físico cuántico David Bohm, hacia el final de su vida, viajó a la India, tuvo muchas conversaciones con Krishnamurti y él postuló la existencia de una especie de movimiento universal que se llama la arte-moción, y dice que la naturaleza es como un ser vivo en constante cambio y que nosotros como científicos lo que tenemos que hacer es ir como un poco adivinando cuál es ese funcionamiento, ¿no?, de ese monstruo. Y el tiempo sería parte de esta arte-moción, y todo lo que ocurre en el universo va a ocurrir también en nosotros como parte del universo. Es una historia pues muy parecida a la de la meditación, ¿no? Ya se está mezclando aquí ciencia, religión, metafísica, pero bueno, sale de este hombre famoso en la ciencia y pues lo quería mencionar. Y otro ejemplo es la propuesta del universo bloque, según la cual la identidad de una persona está formada por todas las rebanadas de tiempo, digamos, en las que vive desde que nace hasta que muere, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de ayer, o no, vamos a poner otro ejemplo. Yo aquí hay 4 personas que conocí en la licenciatura, ha sido un gran placer volverme a encontrar con ellas, y nosotros teníamos otro cuerpo hace 10 o 15 años cuando nos conocimos. Eso estaría en una de estas. Tenemos uno distinto, ya ni siquiera conservamos ninguna célula que teníamos en aquel entonces, pero sabemos que hay una cierta continuidad y eso es lo que forma nuestra identidad personal, ¿no? Esta teoría del universo bloque está tomando en cuenta al sujeto y al tiempo que lo rodea, por eso pues sería como una mezcla del tiempo propio y el impropio. Entonces vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cómo podemos relacionar el tiempo físico, el del mundo, el impropio, con el tiempo que nosotros experimentamos en la conciencia, el tiempo propio? ¿Son ambos susceptibles de medición? Y de ser así, ¿son combinables, son conmensurables o no va a haber una noción del tiempo que los puede incluir a los dos, ¿no? Según Bergson, que también forma parte del grupo de fenomenólogos, nos dice que las sucesiones temporales de la conciencia y las sucesiones temporales del mundo no van a ser conmensurables, ni que no va a ser posible proponer una noción que las englobe las dos, que sea coherente, que no tenga inconsistencias lógicas y que todos podamos aceptar, ¿no? Digamos que no va a dominar. Lo que yo estoy haciendo en este momento en mi investigación es tratar de demostrar que Bergson estaba mal y pues sí quisiera darle una interpretación desde la filosofía a el realismo estructural que propone este señor, se llama Mauro Dorato, es un italiano, actualmente está publicando muchos artículos sobre su propia noción del tiempo. Y él, bueno, básicamente defiende el tiempo relativista, pero nos dice que nuestra experiencia del tiempo es una sucesión de eventos a nivel local que nosotros integramos en la mente. Esto del nivel local se debe a que
nosotros solo existimos en una zona del universo, en una zona del espacio-tiempo, porque puede existir un extraterrestre en una galaxia muy, muy lejana para la cual yo ya morí, ¿no? Entonces, solo hay una zona del universo local en el que tiene sentido mi existencia. Pero yo pienso que sí se puede interpretar ese como el tiempo propio y el más extenso como el impropio, y actualmente estoy trabajando en eso, en hacer una lectura fenomenológica de la propuesta de Mauro Dorato, que es, como les decía, este señor. Entonces, bueno, pues he ido un poco rápido, pero les comento cuáles son mis conclusiones. Pues son estas, ¿no? Que quizás Bergson estaba equivocado y Mauro Dorato, junto con otros filósofos de la física actualmente, pueden acuñar una noción del tiempo que encuentre un equilibrio entre el tiempo propio y el impropio, entre el tiempo del universo y el tiempo de nuestra experiencia. Las propuestas de David Bohm y del universo bloque y de Mauro Dorato se salvan de la crítica del cientificismo que acuñó Husserl. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Sí, bueno, no sé si luego quieran editar esto, pero como nos fuimos atrasando tanto, tengo un evento en la UNAM, entonces por eso tuve que... Muchas gracias. Una pregunta por aquí. ¿Sí? Yo todavía, me resisto a considerar que las dos se puedan medir. El tiempo impropio sí, porque de alguna manera tenemos el concepto más o menos común, pero el impropio es también una representación de cada quien hasta cierto punto. Entonces, ahí yo todavía soy reacio, a lo mejor por mi formación deficiente, respecto a que todavía no, pues para empezar no tenemos una clara concepción de nuestro tiempo propio, o sea, es decir, una clara conciencia de nuestro tiempo, de cada quien. Por ejemplo, he escuchado y muchas veces me pongo a reflexionar si será cierto de que el tiempo de cada quien es el ahora, o sea, el presente. Incluso me acuerdo de la canción de Julieta Venegas al respecto. ¿Qué opina usted respecto a esta situación del tiempo propio? Sí, pues sí comparto la preocupación de que al ser subjetivo cada persona puede tener una noción distinta o incluso una idea distinta de cómo lo podríamos medir. Pero también hay bastante literatura y ahora, digamos, lo que sigue pues es meterme un clavado en esta literatura acerca de cómo todos los hombres y mujeres compartimos mucho más de lo que creemos, porque al final de cuentas tenemos un cuerpo muy parecido, tenemos un alcance, ¿no? Incluso nuestros ojos solo pueden llegar hasta cierto nivel, nuestros oídos, todos nuestros sentidos pues tienen con un umbral de ligeras diferencias, pero más o menos una percepción parecida. Entonces, creo que dentro de ese margen sí podemos pensar en algo compartido en la noción de tiempo. No va a ser fácil, ¿por qué? Porque conforme va uno leyendo se da cuenta de que casi cada persona y cada cultura tiene concepciones distintas. Hay en particular una noción en la cual el futuro está a nuestras espaldas porque no podemos ver lo que ha pasado y el pasado estaría frente a nuestros ojos porque ya lo conocemos, ¿no? Y nosotros pensamos al revés, ¿no? Decimos así, mañana voy a ir a tal lado o ayer hice tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionable, pero es cosa como de investigar si hay algo que sí podemos como decir que es común a toda la especie. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Fernanda, una pregunta. Como maestra, ¿has tenido que hablar del tiempo con los alumnos? Sí, justo en mi curso del octavo semestre de la licenciatura, estamos leyendo juntos diferentes concepciones del tiempo. Yo incluso invito a los chicos a que traigan, si de pronto leen algo sobre Wittgenstein, sobre Kant, en donde se menciona el tiempo, pues que lo traigan y lo compartimos. Mi pregunta es, ¿confunden el tiempo con las fechas? Hay uno que es Sí. el tiempo cronológico, Ajá. que en particular sí
sí se refiere a las fechas. Esto, por ejemplo, que les decía al principio de el dicho de que el tiempo es oro, pues es una cosa ya muy común que decimos incluso sin pensarlo, pero ahora en la investigación he descubierto que esa noción se acuñó con la revolución industrial, que también se mencionaba ayer, ¿no? En la que se asigna un valor monetario al tiempo por primera vez. Antes de eso no se tenía este dicho, ¿no? Entonces es muy interesante cómo todas estas nociones que han permeado nuestra vida común, pues tienen muchas veces una explicación histórica o económica, ¿no? Una última pregunta. Sí. Sin embargo, cuando las guerras entre los griegos y los romanos y todo eso, se acuñó la palabra salario, que se les daba precisamente sal para que no se deshidrataran tanto, para que retuvieran el agua, y entonces ahí también habla de tiempo, salario. Sí, yo también había escuchado que, bueno, esta relación entre la sal y el dinero viene mucho también de los desiertos, así como aquí se usaba el trueque, en los desiertos la sal es muy valiosa porque te permite conservar el agua en el cuerpo, ¿no? Entonces esto como de que no se te caiga la sal o echar sal detrás de nosotros, pues parece que tiene ese origen. Y sí, pues esta sería una conferencia completa también, pero hay toda una crítica de Marx a Hegel sobre cómo hace la división de las etapas en la historia, porque no toma en cuenta los modos de producción, ¿no? Sino que había tomado en cuenta la Revolución Francesa y ciertos, digamos, acontecimientos históricos, pero otra manera de leer toda nuestra historia es justamente a partir del dinero, ¿no? Digamos. Bueno, por lo que decía del salario. Ok. Muy bien. Muchas gracias. No, pues bueno, entonces, el tecnológico, un aplauso por favor. Ahora sí, el Tecnológico Nacional de México y el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica otorgan el presente reconocimiento a la doctora Fernanda Samaniego Bañuelos por su participación en las 5ª Jornadas Académicas de Ciencias Básicas con la conferencia magistral Filosofía del Tiempo, Cientificismo versus Existencialismo. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Y un pequeño presente para ti también. A la sesión de carteles y dispositivos experimentales, tomamos un receso.